El 17 de febrero se celebra el Día del Inventor Mexicano, recordando al ingeniero Guillermo González Camarena, creador del sistema de televisión a color. Lo que este mexicano y muchas otras personas han hecho a través del tiempo muestra que el potencial creativo es parte de la naturaleza humana. Por otro lado, hay que reconocerlo, no todas las personas se dan cuenta o aceptan o valoran esta capacidad fundamental que es la creatividad. En nuestro entorno mexicano, desde siempre hemos apreciado la creatividad en texturas, colores y sabores de fantasía característicos de nuestra cultura. Igualmente vemos el sello creativo mexicano en la arquitectura, la medicina, la fotografía y desde luego en las bellas artes. Habrá que considerar también, porque no son ajenas a nuestra cultura, otras conductas creativas que consideramos propias, como por ejemplo las chicanadas, la habilidad de brincarse las trancas, el gandallismo e incluso la corrupción. A nivel mundial, las investigaciones sobre el tema de la creatividad se han extendido notablemente en los últimos años, especialmente en temas sociales, económicos y educativos. Y es que para muchas personas y grupos, y frente a los problemas globales como por ejemplo las migraciones forzadas, la pobreza, la contaminación y el cambio climático, la creatividad es una condición indispensable de sobrevivencia. Una investigación reciente de Rich Williams y otros autores encontró que en los últimos 25 años, los estudios acerca de la creatividad humana se han centrado en tres temas: innovación en el lugar de trabajo, la personalidad y la inteligencia en el pensamiento divergente y el desempeño creativo en la generación de ideas. Por su parte, las tecnologías digitales y el Internet han dado en las últimas décadas un impulso extraordinario a las empresas y expresiones creativas de todo tipo. A este respecto, Edward de Bono, uno de los clásicos del pensamiento lateral o divergente, decía que la creatividad es el más importante de los recursos humanos. Sin creatividad, reflexionaba este autor, no habría progreso y estaríamos para siempre repitiendo los mismos patrones, conductas y errores. En este contexto conviene preguntarnos, ¿qué tan importante es la creatividad en nuestra vida cotidiana? ¿Qué necesitamos aprender para aprovechar plenamente este recurso extraordinario? Entender la creatividad como un recurso, siguiendo la propuesta de Edward de Bono, significa reconocer 4 de sus rasgos distintivos. El primero de ellos es que existe como un atributo humano en cada persona. Sin embargo, como sucede con cualquier otro recurso, no funciona o produce resultados por sí mismo o de manera automática. Su aprovechamiento requiere voluntad, emoción y constancia. En segundo lugar, para que la creatividad pueda transformar una idea en realidad, además del esfuerzo personal, se requiere de un contexto favorable, de un entorno adecuado, hecho de espacios de oportunidad, gente que le apueste al riesgo y apoyos diversos. La mente creativa está abierta a estas posibilidades, ya sea en espacios locales o a través de redes nacionales o internacionales. Lo interesante es que donde quiera que se manifiesta, la creatividad es un ir y venir entre lo que hay dentro de la caja de lo conocido y lo que hay fuera de ella, lo nuevo, lo diferente. Parafraseando a John Maynard Keynes, la creatividad no está tanto en desarrollar nuevas ideas, sino en escapar de las que ya son obsoletas. Si aceptáramos que la creatividad es importante para lograr los cambios que necesitamos, ¿qué tanta oportunidad le daríamos realmente en nuestros espacios familiares, escolares, laborales o gubernamentales? Un tercer rasgo distintivo de la creatividad es su naturaleza contradictoria o paradójica. Así, por ejemplo, nos ufanamos de ser creativos en lo individual, pero nos cuesta mucho trabajo ser creativos en equipo. Valoramos positivamente la creatividad al servicio del bien, de las buenas obras, pero a veces también lo hacemos con la creatividad al servicio del mal. En su condición paradójica, la mente creativa es al mismo tiempo caótica y ordenada. Se muestra segura de su propuesta y de sus métodos, por un lado, pero acepta al mismo tiempo su inseguridad y sus dudas, por otro lado. En un mundo que tiende a estandarizarlo todo, la creatividad busca la diferencia. Es la lucha sin fin entre el cómo sí se puede de la mente creativa, que enfrenta el cómo no se puede de quienes ven en cualquier cambio una amenaza inaceptable. El cuarto rasgo distintivo de la creatividad, posiblemente el más importante de todos los que he mencionado, es que, en tanto que recurso, por sí sola la creatividad no tiene signo ético
ni destino anticipado. Depende de lo que se haga con ella, y lo bueno o lo malo que resulte depende de nosotros y no del recurso, porque este es solamente un medio. La capacidad creativa en todos los tiempos y culturas parece confirmar esta relación fundamental entre la ética y la creatividad, que nos será más visible en el contexto del arte. Hace unos días, en su mensaje de aceptación del Oscar como mejor actor, Joaquín Phoenix trazó la conexión importantísima entre creatividad y ética cuando dijo: "Creo que el mejor regalo que me ha dado la industria del cine es la oportunidad de usar mi voz para los que no tienen voz. Creo", dijo más adelante, "que a veces sentimos o nos hacen sentir que defendemos diferentes causas, pero para mí veo cosas en común. Ya sea que estemos hablando de desigualdad de género, racismo, derechos de cualquier tipo, indígenas o derechos de los animales, estamos hablando de la lucha en contra de la injusticia". Décadas antes, en su discurso de aceptación del Premio Nobel de Literatura en Estocolmo, 1957, Albert Camus, escritor de extraordinaria influencia, particularmente durante el turbulento siglo XX, propuso que la misión del arte consiste en entregarse sin reservas a la verdad y a la libertad. En una conferencia dictada ese mismo año, Camus afirmó que en nuestro tiempo son las pasiones de la verdad, la unidad y la justicia las que ocupan al artista. Por ello, el escritor pensaba que el artista no puede ponerse al servicio de los que hacen la historia, sino de los que la padecen. También por ello, como dice Fidelio Fraile Ovejero en su tesis doctoral de 2015 sobre Albert Camus, la creatividad en la obra literaria de este autor estaba unida a la ética en una especie de ósmosis permanente. Camus, nos dice Fraile Ovejero, rechazaba por una parte la idea del arte por el arte, es decir, la creatividad que se justifica a sí misma y que finge ignorar el mal, siendo en consecuencia responsable de él. Y rechazaba, por otra parte, la mentira de una creatividad que reconoce la desdicha presente de la humanidad, pero sacrifica a los hombres concretos bajo la promesa falsa de una felicidad futura que no existe en el presente. De esta manera, el pensamiento y la obra de Camus, tanto como la destacada aportación cinematográfica de Joaquín Phoenix, representan el puente entre la creatividad y la ética que está muy claro en el arte. Cuando el espíritu creativo no puede desligarse de su responsabilidad ética y de búsqueda en la libertad de lo verdadero y lo justo, es cuando adquiere realmente sentido en el plano humano. De este modo, ¿al servicio de qué y de quién está la creatividad humana y cuál es su identidad ética? Se vuelve un tema fundamental en esta cuarta característica del problema o del tema general de la creatividad, sobre todo en este tiempo, el actual, en el que las nuevas generaciones sienten en carne propia la necesidad de ser mucho más creativos de lo que fueron las generaciones previas. Y es que la explosión global de creatividad en estos tiempos, encabezada por los jóvenes, se ve en todas partes. En el arte, desde luego, pero también en el diseño creativo aplicado a la industria y a los servicios, y a veces también a la educación y al gobierno. Es una de las principales salidas liberadoras de una generación joven que no ha oído hablar de otra cosa más que de crisis en la economía, el autoritarismo y la corrupción en la política, la obsolescencia en la educación y en los ambientes laborales. Su búsqueda es legítima y es indispensable, sobre todo cuando se da en la conexión vital entre el recurso de la creatividad y la visión ética que integra el qué y el cómo con el por qué y el para quién de lo humano y de sus obras.